Personas anónimas se acercan a Jesús para informarlo acerca de un trágico suceso acaecido en Jerusalén. Pero esa noticia no tiene solamente un carácter de crónica, de que Jesús se ponga al día de lo que ha pasado últimamente en aquella ciudad, sino que la información pues contiene un tono más bien amenazador. Es decir, como para que Jesús tenga cuidado, que no le suceda a él lo mismo, que él no acabe mal, como acabaron mal esos galileos. Veamos entonces esa noticia y la respuesta de Jesús en este tercer domingo de Cuaresma del Evangelio de Lucas que comentamos. En aquella ocasión, algunos de los presentes le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos galileos con la de las víctimas que ofrecían. Los galileos eran famosos por su fanatismo. Había grupos armados, intentaban por todos los medios en Galilea de liberarse del poder romano, un poder invasor que humillaba al pueblo de Israel, privándolo de su libertad. Tenían fama de ser también terroristas, gente un poco peligrosa. Pues bien, sucedió que en Jerusalén durante las fiestas de Pascua, cuando estos galileos, un grupo de galileos estaban ofreciendo los sacrificios en el templo, pues Pilato supo que eran rebeldes, que conspiradores y no se lo pensó dos veces. Tuvo una reacción violenta, los mató a todos y la sangre de los sacrificios que ofrecían se mezcló con su propia sangre. Fue algo muy fuerte y muy trágico. Hay que entender entonces el carácter de esta noticia, porque Jesús, ante la información que le dan estos personajes, dice: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás por la suerte que han sufrido? Ellos creen que eran pecadores porque si acabaron tan mal, esto significa que Dios no estaba con ellos. Si hubieran sido personas que estaban a bien con la justicia divina o que eran favorecidos por Dios, pues Dios no lo habría permitido que sucediera una tragedia de ese tipo. Esa era la mentalidad en aquel tiempo. Cuando sucedía una desgracia, había algo muy trágico, muy triste, muy duro, pues era siempre una manera de entender el castigo de Dios. Dios se había vengado sobre esa gente que eran pecadores. Jesús quiere aclarar las ideas a estos informadores, diciéndoles que no eran más pecadores de los demás galileos por esa suerte que habían sufrido. Es decir, Jesús en primer lugar quiere quitar de la cabeza, liberar esa idea que Dios sea la causa de los sufrimientos humanos o de las desgracias o de las catástrofes que suceden en la historia. Dios no es la causa de nuestro mal, sino todo lo contrario. Es aquel que se preocupa en toda situación por nuestro bien. Pero puede suceder que estas cosas pues, se interpreten de una manera equivocada y por eso Jesús quiere poner en claro la manera de entender la relación con Dios. Por eso Jesús añade: os digo que no eran más pecadores estos galileos que los demás galileos de aquel tiempo. Os digo que no, y si no os enmendáis, todos vosotros pereceréis también. Jesús dice que lo que interesa realmente es la conversión, cambiar mentalidad, la enmienda, tener una actitud distinta, no ser falsos como estas personas que se han acercado a Jesús para decirle: tú también eres Galileo, tú también vas con un grupito de seguidores que quieres cambiar el orden de las cosas, el orden establecido. Tú Jesús, no observas nuestras leyes tradicionales, no observas el sábado, te dejas tocar por los leprosos, te sientas con los pecadores, te frecuentan las prostitutas, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús estaba como rompiendo el orden establecido según la religión de aquel tiempo. Entonces, esa noticia era como para decirle: a ti también te puede suceder algo así, a ti también te pueden castigar por tu manera de comportarte. Y Jesús, con su respuesta, da a entender que no, que lo que realmente se necesita es ser personas que tienen una visión de la realidad y una manera de relacionarse con los demás que esté siempre orientada hacia el bien, hacia el respeto, hacia la dignidad. Nada de falsedad como estos anónimos que se han acercado a Jesús para ponerlo un poquito en guardia. Lo que importa realmente es la conversión o la enmienda, es decir, dejar a un lado todo tipo de injusticia y comprometerse para trabajar por el bien y por la felicidad de los demás. Por eso Jesús añade otra noticia de crónica: y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os enmendáis, todos pereceréis también. Ahora Jesús
Cuenta también otro hecho de crónica, pero tiene que ver con un accidente, una torre que se ha derrumbado y los que estaban por ese lugar, debajo de la torre, han sido aplastados. No tenían ninguna culpa, no eran más deudores o más culpables de los habitantes, de los demás habitantes de Jerusalén. Son desgracias que suceden. Jesús está diciendo que lo que realmente importa es la conversión, la enmienda, porque nadie puede asegurarse la vida física, porque la vida física está siempre expuesta al peligro de que suceda un accidente, una desgracia, o que haya una represión como la de Pilatos y se cargue a toda la gente que considera rebelde. Pero eso no es el problema, porque puede suceder que la muerte se presente, la muerte física, pero lo peor de todo es cuando la persona pues, ya no tiene ningún futuro, no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. Peor que la muerte física es ese no tener esperanza de alcanzar la madurez humana, de ser personas completamente realizadas. Por eso Jesús habla de la conversión. La conversión es ese orientarse hacia una realidad de bien, y eso permite el crecimiento humano y permite la realización de la persona humana. Ahora Jesús quiere ilustrar esta enseñanza en la que ha quitado a Dios toda responsabilidad acerca del mal, acerca del sufrimiento, acerca de las catástrofes que suceden en la historia, y quiere ilustrar cómo es necesaria esa conversión para que la persona alcance su madurez humana. Añadió esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué además va a esquilmar la tierra? Pero el viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año, entre tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, y si en adelante diera fruto, si no, la cortas. La parábola de esta higuera que no da fruto ilustra muy bien la enseñanza de Jesús. Lo importante en la vida pues, es que uno pueda dar lo mejor de sí mismo, que uno no sea estéril en su capacidad de comunicar vida a los demás. Por desgracia esto sucede, pero Dios no se queda indiferente y Dios interviene pues haciendo todo lo posible para que se supere esa situación de esterilidad, esa situación ya de muerte inminente. La parábola trata de una realidad que se cierra a ese bien, a esa vida. La higuera era imagen de la institución religiosa en el mundo bíblico, también en los evangelios, igual que la viña era imagen del pueblo de Israel. Cuando la institución que tiene el deber de dar vida al pueblo es la primera que no ofrece ningún fruto, ese mismo pueblo se va empobreciendo, como esa tierra donde crece la higuera que es estéril, pues está también esquilmando, se está empobreciendo. Pero la actitud de Dios es la de dar siempre esperanza a través de la imagen, la figura del viñador, que pide un tiempo suplementario y él va a cavar, va a cultivar alrededor de esa higuera, alrededor, y va a echarle estiércol, la va a fecundar, para que se pueda salir de esta situación tan peligrosa. Por lo cual, la actitud y la obra y la actividad de Jesús es la de intervenir a favor nuestro, a favor de que todo lo que tiene que ver con nuestra humanidad, con la humanidad misma, pueda dar siempre su fruto. Jesús no viene para cortar árboles, como había anunciado Juan el Bautista, sino viene para fecundar la tierra, para hacer que todo pueda dar esa vida que lleva dentro. Por lo cual la conversión, de eso se trata, nunca será efecto de las fuerzas del individuo, porque un individuo decide convertirse con sus mismas fuerzas, sino que será la respuesta, la conversión será la respuesta a ese amor gratuito que se ha recibido, a esa atención generosa que la planta continuamente se le comunica, recibe. De eso se trata entonces, de dar vida, de saber que ese año que se abre para que la higuera, la planta pueda cambiar actitud, pues está siempre abierto. Depende de nosotros si, acogiendo la invitación de Jesús a convertirnos, pues estamos dispuestos a dar fruto para el bien de los demás.